Difusividad y transferencia de masa. La difusión es una operación mediante la cual un componente de la mezcla se desplaza en el interior de la misma, esto debido a un gradiente de concentración. Cuando se debe a la temperatura se le llama difusión térmica. Esta transferencia de masa se evalúa al poner una solución que va a separarse en contacto a otra fase insoluble. La rapidez va a depender del coeficiente llamado transferencia de masa. La transferencia se termina cuando alcanza el equilibrio. La transferencia de masa tiene lugar por los siguientes mecanismos: flujo adjetivo y la difusión, sea molecular o laminar y turbulenta. Además de esto, el flujo adjetivo nos indica que todo el entorno de A se mueve hacia la posición de B, y el flujo molecular nos dice que existe un gradiente de concentración entre las posiciones A y B. Las gradientes de una determinada propiedad tienen un transporte denominado molecular de dicha propiedad. Las gradientes de concentración serán anuladas por un flujo de materia denominado difusión. Este viene descrito por la ley de Fick, que en isotérmicas e isobáricas tiene la siguiente expresión. En esta parte observamos la fórmula de la densidad del flujo. El signo negativo en el coeficiente de difusión nos indica que la difusión ocurre en el sentido contrario. La ecuación de Fick expresada en fracción molar. En esta ecuación podemos observar que se incorpora la concentración de A y B y la fracción molar del componente. Difusión molecular en estado estacionario. Podemos observar la partición en el centro, por un lado la concentración de A y la concentración de B. En esta figura la partición divide en dos partes. La difusión de los líquidos se da al eliminar la partición hasta el momento que haya 50% de masa de cada componente. Por condiciones de estado estacionario, el flujo neto está determinado por la siguiente ecuación. N sub A más N sub P es igual a la condición estacionaria. Después de sumar los resultantes de difusión, obtendremos la siguiente fórmula presentada. Si la concentración A más la concentración B son iguales a una constante, se tiene que D sub A B es igual a D sub PA. Evaporación. La difusión va en un solo sentido. El componente A se evapora a la derecha y el componente B se condensa a la izquierda. La mezcla total fluye a la derecha a una velocidad v. N sub A es positivo a la derecha. El transporte neto N sub B es igual a 0. N es la densidad total del flujo de un componente y se obtendrá la siguiente fórmula de N sub A. Fórmula de la velocidad considerando que B se encuentra en estado estacionario. Después tendremos la fórmula cuando la mezcla total fluye a la derecha a una velocidad v, y si la concentración A más la concentración B es la concentración de todos los componentes de A y B en todo el sistema. La siguiente fórmula se muestra aplicando el logaritmo del valor medio. Tendremos para el caso de una sola dirección y los casos en contracorriente, en distintos casos en contracorriente. En el caso de los gases, se incorpora la ecuación de Clapeyron. Tendremos para una sola dirección y en el caso de en contracorriente. En cuanto a la difusión en sistemas en estado no estacionario, pues aquí hace referencia básicamente a lo que es la segunda ley de Fick, que establece una relación diferencial entre lo que es la concentración, el tiempo, el coeficiente de difusión y la posición o longitud en metros. Existen diferentes soluciones a la segunda ley de Fick aplicada en alimentos. Cuando tomamos la solución integrada con un solo término de la serie para distintas formas de la ley de Fick. Aquí podemos apreciar en el cuadro diferentes fórmulas que están sujetas a condiciones, ¿no? Como por ejemplo que es para tiempos largos, tiempos cortos, la forma geométrica, lámina infinita, cilíndrico, esfera, ¿no? Donde en la parte de abajo, debajo del cuadro podemos apreciar lo que es la ecuación para hallar lo que es la fuerza impulsora. Al hallar la fuerza impulsora podemos reemplazar las fórmulas que están en el cuadro, ¿no? Y despejar lo que es el coeficiente de difusión, el tiempo o el radio. Tenemos la determinación de coeficientes individuales de transferencia en materia, donde se va a tomar las siguientes condiciones: la variable geométrica, las propiedades físicas de tubo y las dinámicas de circulación. El método de Rayleigh y de Buckingham conduce contra estas variables a el de Schmidt, que va a ser elevado igualmente a una variable. Estos módulos adimensionales son de gran ayuda ya que se utilizan a proporción de gran escala. Después de esto tenemos la semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. Cada uno representa por su fórmula. La geométrica es por la proporción, la cinemática más que todo por las velocidades, y la dinámica donde se va a tomar los módulos de Raynaud y de Froude, representados en esta ecuación. En la difusión molecular en sólidos es una manera de hallar lo que es la difusión, pero en procesos ya sea como el secado, difusión de gases, etc. Este transporte en sólidos puede clasificarse en dos tipos. El primero es la difusión en sólidos que obedece en la ley de Fick. Como han ido explicando mis compañeros, pues ya lo han podido describir. Y hay para diferentes casos, ¿no? Lo que es para la placa sólida con estado estable, pues podemos observar
que va a depender de concentraciones y volúmenes. Para una difusión radial o a través de un cilindro, pues se va a usar los datos de radio interno y radio externo, además de una longitud. Además, es necesario que la solubilidad de un gas, por lo general, se exprese en S, donde se cumple que S tiene que cumplir esas unidades. Entonces, para la conversión a concentración, a sólido, se hace, ¿no?, lo que es S, donde será igual a la concentración A sobre la presión A, multiplicado por el factor de conversión 22.414. Siguiente. Y aquí podemos observar, ¿no?, lo que pasa cuando se sustituye, y pues ya tenemos ya la presencia de dos diferentes presiones. Luego tenemos cuando se tratan varios sólidos en serie, donde se representan los espesores de cada uno. Y aquí otra vez vemos la ecuación de Fick, donde hay diferencias de presiones parciales y que será multiplicado por las inversas de los distintos sólidos. Aquí nos explica, ¿no?, que difusión en sólidos porosos en los que afecta la estructura. La difusión de líquidos en sólidos porosos es la primera, donde vemos, ¿no?, esta ecuación, donde nos explica que cuando hay espacios vacíos llenos, la concentración, en este caso podría ser de sal en agua, se puede difundir en el agua y la solución toma una trayectoria sinuosa. Aquí podemos ver que la E es una fracción de espacios vacíos y tenemos la difusividad de el factor de corrección de la trayectoria. Luego tenemos lo que es la difusión en gases sólidos en porosos. Aquí hay una diferencia donde se presenta poros más grandes y a la vez obedecen lo que es la difusión de Fick. Ya observado. Ahora, la difusión molecular en los sólidos. Después de eso tenemos la aplicación de modelo de difusión. Esto se usa más en la difusividad de Knudsen para lo que es los gases de poros pequeños. Está representada por esta ecuación, que significa la difusividad es igual a 2/3 por el radio y la velocidad molecular. Mediante la teoría de la cinética de los gases para evaluar la velocidad molecular, la ecuación final daría a que la difusividad es igual a 97 por el radio promedio de los poros, todo esto multiplicado por la temperatura entre la velocidad molecular. No, me equivoco. Entre el peso molecular. La difusión molecular en soluciones geles biológicas. La difusión de solutos biológicos en líquidos pues hace referencia básicamente a la difusión, que la difusión depende del tamaño, de la forma de las partículas. La difusividad en geles biológicos pues se hace mediante el método en estado inestable. Continuamos. Para la predicción de la difusividad de solutos biológicos, pues aquí encontramos lo que es la ley de Stokes para solutos mayores, donde T es la temperatura, mu es la viscosidad, P sub A es el volumen molar del soluto al punto de ebullición. Continuamos. La ecuación de Paulson, esta ecuación es la más aplicada, ya que es para pesos moleculares superiores a 1000, donde T es la temperatura, mu la viscosidad, M sub A el peso molecular del disolvente. La ventaja de esta ecuación es que los pesos moleculares y la viscosidad los podemos hallar en tablas, ¿no?, los cuales nos facilitan para hallar lo que es la difusividad. Continuamos. Por último, tenemos un problema de difusividad que nos dice que tenemos que calcular el albúmina de suero a temperatura de 298 Kelvin y posteriormente compararlo con datos experimentales. Entonces, como dato tenemos ya la temperatura y como datos adicionales, como lo dijo el compañero, tendríamos que hallar el peso molecular y la viscosidad mediante tablas. Haciendo el uso de la ecuación de Paulson, nos da que la difusividad de AB es de 7,69.81 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Siguiente. Como dato teórico tenemos que la difusividad va a ser de 6,81 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo, lo cual nos va a dar un porcentaje de error de 12,92%.